Como va, chicos, vamos a estar un poco viendo los tipos de entrada que generalmente son los que nos aparecen, ¿no? Lo que tenemos que hacer primero que nada es cuándo aplicar estos tipos de entrada, cuándo son válidos los esquemas que estuvimos aprendiendo, tipos de entrada por acumulación, distribución, los que estuvimos viendo los esquemas de Smart Money, rompimientos de estructuras, por nitidez, esos tipos de entrada que ya estuvimos viendo, en qué momento aplicarlas, dónde identificarlas, cuándo son válidas aplicarlas. Vamos a buscar un ejemplo, como siempre hacemos, en este caso con el BTC. Claramente el gráfico viene bajista, entonces nosotros sabemos que predominan las ventas. Entonces, ¿a dónde yo puedo entrar? Y bueno, como ya sabrán, que ya estuvimos aprendiendo dónde están los puntos de intereses, acá tenemos un decisional y acá tenemos un extremo. Entonces acá vemos claramente que el precio terminó reaccionando al decisional y después cayó con gran volumen. Entonces acá tenemos este decisional. ¿Por qué lo identificamos? Por el gran volumen de compra que hubo acá. Acá ya detectamos una intención del precio de querer elevarlo, pero el precio terminó cayendo. Entonces ya interpretamos por eso de que las instituciones quedaron en negativo ahí. Hubieron bastantes que intentaron elevar el precio, pero falló. Entonces por eso lo consideramos un punto de interés y una zona válida por la cual operar. Acá directamente no nos interesa operar toda esta acumulación de órdenes, no nos interesa. Igual que estos movimientos acá simplemente el precio cayó. No hay un por qué el precio se detenga acá. Recién acá nuestro extremo porque tenemos muchas instituciones ahí en negativo. Es un precio en el cual pudo haber llegado hasta ahí, pero en este caso nos respetó el extremo. Por eso en este caso nos marcamos 2 puntos. Ahora, una vez que llegó el precio acá lo estamos viendo en H4, vamos en H1. Vamos a verlo un poco. Seguimos manteniendo la zona de H4, ¿por qué? Porque acá en H1 no vemos nada claro. Seguimos con la misma zona. Acuérdense que total es una zona. Lo que nos interesa es cómo se desarrolla el precio dentro de esta. Entonces pasamos a 15 minutos. Estamos en 15 minutos. ¿Qué tipo de entrada pudimos aplicar acá? Y acá tranquilamente pudimos haber aplicado una entrada de estructura de mercado. ¿Por qué? Porque acá tengo, si aplicamos puramente estructura, alto, bajo, nuevo alto, nuevo bajo. Entonces acá que se nos produjo el primer boss, el primer quiebre estructural tenemos en esta zona. Ya es válido, ahí ya entran otras situaciones donde acá se evalúa el backtesting que tiene cada uno y sabe dónde tiene que entrar, cuándo no y cuándo sí. Porque generalmente el backtesting que estoy haciendo con el BTC es el que respeta mucho más los puntos de M15. Una vez me da el rompimiento, yo sé que lo que puedo hacer cuando me da el rompimiento en M15, lo que puedo hacer es buscar refinar mi punto en M5 o M3 y poner la entrada. Pero sé que esos puntos generalmente no me los respeta, no tiene la suficiente fuerza para llegar ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Directamente agarro el punto en 15 minutos y listo. Como por ejemplo acá. Refinamos el punto acá en 15. Y ahí sí entra bien el punto, porque si vamos a 5 minutos, ¿cómo lo vemos? En 5 minutos refinado sería acá y no entraría por nada. Y a veces por intentar reducir mayormente el riesgo y suceden estas cosas que directamente, que pasa a veces, no te toca y se va. Entonces acá ya tranquilamente podemos dejar la orden acá. No importa que salgan estas mechas dentro de nuestra zona, porque acuérdense que esto es nuestra zona de interés. A base de lo que pasa acá, cómo se desarrolla el precio, vamos a actuar nosotros. Entonces, aplicando simple y sencillo, nos acaba de romper estructuras, venía todo este retroceso alcista, panorama general bajista, es válido, sí, está válido, más que válido meter una venta ahí y dejarla correr. Según proyección, esto debería crear un nuevo bajo más bajo, entonces lo podemos dejar en el último bajo o a un 80% para asegurar ganancia. Pero ya sabemos que el precio, si lo volvemos a ver en H1, no hay nada importante por el cual el precio se detenga acá. Como mucho en esta zona, por la cual interpretamos que hay bastantes instituciones que seguían comprando, o en este caso vendiendo, y estaban en negativo. Pero proyección general, por eso es muy importante, acuérdense de ver la proyección general, venimos todo bajista. Entonces en este caso la podemos dejar correr. El precio sigue cayendo, entonces todavía siguen predominando las ventas. Y lo que ustedes tienen que plantearse a la hora de sentarse a backtestear es, ¿pude haber agarrado este movimiento? ¿Pude haber agarrado este movimiento? Y vuelven a aplicar lo mismo. En este caso, entramos por estructura de mercado. Vemos que llegó a nuestro punto de interés, nos generó los quiebres, entrada y listo. No se hagan la cabeza con otras cosas. A veces por tener tanto conocimiento encima y capaz que están esperando otras cosas y el precio se les va. A veces es hacerla sencilla. Busquemos algún otro tipo de entrada.
Por ejemplo, la más conocida que estuvimos viendo es la de la FU Candle. Esa toma de liquidez, ese engaño del mercado que nos hace. Tenemos acá un ejemplo. Tenemos nuestro IFC, imbalance, tenemos buen movimiento bajista y acá el precio se empieza a desarrollar. Entonces, si vamos a una temporalidad menor, vean cómo estoy jugando con las temporalidades, cómo me marco mis puntos estructurales, mis puntos de intereses más importantes en H1, H4, y después ya empiezo a ver el precio en vivo en 15 minutos, 5 minutos. Entonces acá tenemos, arrancó acá, vemos cómo sube, que en ningún momento me rompe acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto, todo este movimiento, todo es estructura interna. Acá puede romper para arriba, puede romper para abajo, a mí no me interesa. A mí me interesa lo que esté sucediendo dentro de estos dos fractales. En este caso ya sabemos que la tendencia general sigue bajista, entonces vamos a seguir vendiendo. De acá, ¿qué movimientos vemos? Vemos que tienen dos bajos iguales. Y esta mecha se encargó de neutralizar esos bajos iguales. Esta no fue una mecha para empezar una nueva tendencia, porque primero que nada ni siquiera nos acaba de romper nuestro fractal y sigue estando en nuestro punto de interés importante. Y acá vemos que cae. Entonces, si buscábamos compras, tiramos una línea de tendencia, esto se iba a la alza. Podemos haber comprado acá, acá mucha gente compró y quiso el precio, los liquidó. Nosotros ya, con todo lo que venimos estudiando, con todo lo que hicimos en la cursada, ya sabemos que esto fue una mitigación y que el precio lo tiene que venir a testear. Entonces, si venimos acá, vemos como el precio testea. Su único motivo de este movimiento alcista, engaña a las personas, siguen comprando, pero nosotros ya sabemos que, mirá, la tendencia general como viene cayendo. No tiene sentido empezar a comprar en un punto que todavía ni siquiera es relevante. Hay que ver otras cosas a tener en cuenta, dónde llegó el precio, por qué debería empezar a haber subido desde acá. Entonces, si vamos a una temporalidad menor, a ver con qué nos encontramos. Ya estamos muy atrás, 15 minutos. Acuérdense que una temporalidad menor, estas mechas que contienen velas. Entonces, tranquilamente acá sí nos hubiera respetado lo que vendría siendo un punto de 5 minutos, 3 minutos, porque vemos que la completó casi al límite. No siempre pasan estas situaciones, pero cuando pasan son muy buenas. Ya tenemos acá, tipo de entrada que estuvimos hablando de FU Candle. Toma de liquidez, detectamos este engaño del mercado y nos mandamos adentro. Ya con este movimiento, acuérdense que para que sea una toma de liquidez tiene que subir con fuerte volumen y caer, porque su único motivo es básicamente mitigar esas zonas. Entonces ya estuvimos viendo lo que viene siendo un ejemplo de entrada por estructura de mercado, por toma de liquidez, la FU Candle, y eso es lo que tienen que hacer ustedes al momento de operar, buscar estos tipos de entradas. Las que vimos acá, buscarlas lo mismo en compra, lo mismo acá que estuvimos buscando el rompimiento a la baja, buscarlos en compra, tomarse el tiempo y la molestia, si es que quieren mejorar, obviamente, sentarse y ver gráfico, identificar, a ver, pude haber agarrado este movimiento. Y bueno, ya sé que tengo un esquema acá de rompimiento, otro esquema acá de FU Candle, toma de liquidez. Voy a ver, ¿hay alguno de esa forma, de las que ya sé, de las que ya aprendí, que haya podido entrar? Y ya se van haciendo esas preguntas y ya las van aplicando en el mismo gráfico, para que en el día de mañana, cuando aparezca la operación en vivo, estén siguiendo el gráfico en vivo y ya se den cuenta, mirá el escenario que me está creando. Esto va a ser por rompimiento, esto va a ser por una toma de liquidez. Y ya van aplicando esos conocimientos que ustedes tienen. Otro tipo de entrada, la que ya sabemos, estuvimos viendo. La que es por rompimiento, que esperamos con este movimiento, que nos haya roto algo importante. Primero que nada, que nos haya llegado a un punto de interés, porque si ahora lo aplicamos ahora mismo con lo que viene siendo el BTC, acá tendríamos un punto estructural bastante sólido. ¿Por qué? Porque nuestra fractalidad ya se fue quebrada. Este fue nuestro punto estructural más fuerte, nuevo lower low, no debería crear un nuevo lower high. Entonces debería llegar acá y ya lo estamos esperando. No siempre va a ser lo que nosotros queramos el precio. Hay que esperar un desarrollo y ver qué tipo de entrada nos llega a dar, cómo se empieza a desarrollar. A veces simplemente toca y cae, puede suceder, pero siempre hay que estar preparados para su acción del precio. Entonces, un escenario puede ser este, que suba, nos dé el quiebre, entonces nosotros ya lo estamos esperando ahí con la entrada. Tocar y que caiga. Esta sería la que vimos allá, que sería por puramente estructura de mercado. Ahora, ¿qué podría hacer el precio también? Vamos a borrar esto. Hacemos esto acá. Volvemos a tirar nuestra zona de interés acá.
Podría pasar que el precio llega. Y estas situaciones también se llegan a dar. No llega el precio por completo a nuestra zona, pero ¿qué pasa? Nos generó un quiebre estructural. Pero ahí ya estamos aplicando lo que vienen siendo liquidez y sabemos que acá muy probablemente estos fueron equal highs, altos iguales. Acá ya el precio nos está indicando que intenta llegar a nuestra zona de interés. Más que nada porque nosotros ya la detectamos, entonces sabemos que el precio ya nos quiere decir que quiere ir a liquidar por completo esa zona. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Este movimiento. Que liquiden lo que generalmente nosotros le decimos una zona retail, que los aniquile, esperar que se haga este movimiento y ahí entrar nosotros. Esta sería la entrada por la Few Candle, como lo estuvimos viendo recién en el ejemplo anterior. Ya sabemos que por acá no hay nada importante por el cual el precio se detenga, entonces podemos ir tomando parciales desde acá. Desde ahí para abajo sería un escenario ideal. Siempre acuérdense de ir proyectándose, sacarse fotos delante, después, para después tener la comparativa. Si se dio o no se dio, fallé, si fallé en qué. Estar atento a esos movimientos, para tener un antes y un después y ver en qué se están equivocando, si están considerando mal lo que es la estructura, están tomando mal los puntos de mitigación. Con simplemente estar agarrando mal un IFC o una zona de interés y les puede arruinar todo el análisis. Es muy importante eso. Y por último tenemos, vamos a poner un ejemplo en compra, lo que viene siendo la acumulación. A veces nos sucede que vemos bajos iguales, vemos la toma de liquidez y ¿qué esperaríamos? Un quiebre estructural y un testeo. Que el precio venga, nos rompa la estructura acá, que testee rápidamente y se vaya, que sería el escenario ideal, ¿no? Pero hay otros casos donde el precio no hace eso. Generalmente a veces sucede que nos crea los bajos, tenemos los equal low, esa toma de liquidez, pero el precio no rompe con fuerza, se empieza a acumular. Empieza una acumulación, y después rompe. Entonces, generalmente el precio no te vuelve a testear el extremo de lo que viene siendo la Few Candle, esa toma de liquidez. ¿Qué es lo que hace el precio? Te vuelve a testear, pero la zona donde se generó esa acumulación, el inicio de esa acumulación que te rompió la estructura, que decidió romper la estructura, es lo que el precio generalmente toca y se va. Y acá ya estamos hablando de una entrada por acumulación, por lo que estamos viendo acá, la acumulación previa al rompimiento, acotando una sacada de liquidez de los bajos anteriores. Estas son entradas más complicadas que no todos las llegan a ver. ¿Por qué? Porque esto lo estamos viendo en el momento, todo se está desarrollando. Uno recién las llega a ver cuando ya pasó, y lo ideal es verlo antes. Pero para eso, estas son entradas más complicadas. Las que vemos generalmente son las de rompimiento adentro, o ya podemos detectar los saltos iguales. Pero estas son las más complicadas, que generalmente para detectarlas les hace falta tener un tiempo más de gráfico, estar más al tanto del precio, ver cómo reacciona, dónde llegó, estar atento al panorama. Hay varios factores a tener en cuenta al momento de operar y todo eso. Pero bueno, esto sería generalmente las entradas que nos suele dar el precio. Hay a veces que toca, simplemente cae o simplemente sube. Ahí ya cada uno decide según su análisis si es permitido ejecutar por mercado, si no. Eso es también a base de estrategias que cada uno como persona sabe si las aplica o no. Eso ya va dependiendo de cada uno de ustedes. Pero eso sería todo. Si les quedó alguna duda, si requieren de más ejemplos, acuérdense que tenemos el Discord. Y cualquier duda, dejan un comentario y preguntan. No hay problema con eso. Entonces, nos estamos viendo, chicos. Cuídense.